Hola, mi amor, ¿cómo estás? Perdón el atrevimiento, pero estoy afuera de tu casa. ¿Puedo verte? Claro. Claro, voy para allá. Mi amor, qué sorpresa. ¿Por qué viniste? ¿Pasó algo? Sí. Tenía muchas ganas de verte. ¿Solo eso? Bueno, también pasó que tengo miedo. Tengo miedo de perderte, de que esto no funcione, de que te vayas de mi vida, de quedarme sin ti, en fin, todo. Yo siento que tu exmujer nos quiere separar, que lo está haciendo poco a poco. A ver, no. A ver, ven. Eso es un fantasma. ¿Por qué no es así? No son fantasmas. ¿Qué pasó hoy? Por fin íbamos a comer juntos y ella lo echó a perder. ¿No te das cuenta? Siempre busca la forma de que todo parezca casualidad. Yo no creo que de pronto se le ponchó la llanta. Justo te necesito a ti. ¿Por qué no le veo seguro a una grúa, a un amigo? No sé. Mira, yo entiendo que tiene que estar en tu casa para cuidar a tu hijo. Eso no te lo discuto. Pero si no le pones límites, lo nuestro no va a funcionar. No digas eso. Vamos, tenemos que hablar con calma. Pero este no es el lugar ni el momento. ¿Vamos a cenar? Ese es el problema, que no tenemos ni lugar ni momento. A veces siento que lo nuestro es una fantasía. No, esta no es una fantasía, ¿sí? Julieta, eres mi sueño, hecho realidad. Papá, ¿qué estás haciendo? Esto es el colmo. ¿Cómo se te ocurre venir a besuquearte con tu amante afuera de nuestra casa, papá? Viviana, respétame. No me hables así. ¿De qué respeto estás hablando? Mírate, aquí afuera con esta maldita que no le importa el dolor de mi Viviana, familia. ya basta. ¿Qué forma de hablar es esta? Lo tuyo es mucho peor. Mi hermano está postrado en una cama y tú aquí dando un espectáculo con esta mujerzuela. No te permito que sigas insultando a Julieta. No, por favor, no pelees con tu hija. Yo me voy. No, un momento. Es injusto lo que haces, pero este no es el lugar para aclararlo. Yo no merezco que me hables así. Yo hablo como se me dé la gana. Acabas de perder el poquito respeto que te tenía. ¿Y tú, descarada? ¿Que no te das cuenta que estamos viviendo una tragedia? A ver, por Ya, supuesto basta. que lo sé. Por eso vine para apoyar a tu papá. ¿Qué apoyo ni qué nada? Mi hermano está ahí tirado y tú aquí toqueteando a mi papá. A ver, yo no estoy toqueteando a nadie. Vine porque lo quiero. Te lo advierto, costurera. No te vuelvas a aparecer por aquí. ¡Ya basta! No voy a aceptar que la sigas ofendiendo y no la vuelvas a tocar. Mírate nada más defendiéndola, papá. Deberías de estarme dando las gracias. ¿Sabes lo que hubiera pasado si fuera mi mamá la que abre esa puerta? Como que se les olvida que ella sigue siendo la señora de esta casa y eso nunca A ver, ya va a basta. cambiar. Basta, Viviana. ¿Por qué mejor no sigues tu camino? Y cuando vuelvas hablamos, porque esto no se va a quedar así. No te preocupes que no me voy a ir a ningún lado. Ya se me quitaron las ganas de salir. Ah, bueno, entonces vete. Javier, yo tengo que respetar sus sentimientos, ¿sí? Y ella está enamorada de ti. Y todo eso que ella siente se puede cambiar si tú te lo propones. Solamente tienes que estar con ella, evitar que me llame y que venga a verme. Estoy seguro que con el tiempo se va a olvidar de mí. Javier, entiéndame. Ya traté de conquistarla y no funcionó. Y si la sigo viendo es porque acepté ser su amigo. Y ya. Lo siento. Viviana está mal por el problema de Javier. No, lo siento yo. No tenía que haber venido. Qué tonta, no hago estas cosas. Es mi culpa. No, a ver, no quiero que te vayas así. Estás mal y no es tu culpa. No, claro que sí. Me dejé llevar por tonta, por miedosa, por insegura y por el amor. Y lo eché todo a perder. No digas eso. Vamos, si te sentías mal y querías verme, pues hiciste bien en venir. ¿Sí? ¿Estás seguro? Por supuesto. Es la peor decisión que he tomado en mi vida. No. Yo te quiero apoyar en lo que estás viviendo, saber que estás bien. Y en lugar de eso te busqué un problema con tu hija. Mira, Viviana es una niña mimada, grosera, irrespetuosa, sí. Y todo por mi culpa. Pero voy a hablar con ella y yo te prometo que voy a arreglar las cosas, sí. Ojalá. Porque si perdiste el respeto de tu hija y el amor de tu hija por mi culpa.
me lo voy a perdonar. ¿Qué pasó? Bueno, no puedo creer que todo este amor se haya ido de un día para otro, ¿no? Yo diría de una decepción para otro. Mira, es que cuando estás con más sufrimiento que felicidad, te das cuenta que pues, esa persona no es para ti. ¿Y no será que tú la alejas para tratar de olvidarte de ella? Beto, cada vez que Viviana te llama, tú sales corriendo. Es el afecto. Pero ya, ¿por qué no mejor me preguntas qué es lo que yo siento por ti? A lo mejor te quitas de alguna duda. Por favor, ya dímelo. Yo siento todo por ti. O sea, me hace sentir tranquilo, paz, eres dulce y me hace sentir muy feliz. Yo siento todo eso por ti. No soy ni la sombra de la persona de la que ella se enamoró. Estás viendo la parte oscura de todo esto, ¿sí? Y es lógico. Pero confía que a medida que vaya pasando el tiempo, las cosas se van a empezar a acomodar como eran antes. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿En 5? ¿En 10 años? Tal vez nunca, Fabián. Y no tiene sentido condenar a Madonna a tener un novio que ni siquiera la puede abrazar. En cambio, pues tú eres perfecto para ella. Te voy a confesar que la quiero mucho. Sí, pero eso no basta. La voy a cuidar, sí. Voy a estar cerca de ella, pero nadie puede mandar en su corazón. ¿Puedo pasar? Ya pasaste, ¿no? Entiendo que estés enojada conmigo. Es más, hasta tienes razón al pensar que soy un desubicado por estar hablando con Julieta frente a la casa. Así que te ofrezco disculpas. Te pido perdón. Pero aún así, esto no te da derecho a tratarme como lo hiciste. A ver, yo te estoy tratando como lo que tú eres. No, un momento, Viviana. Hija, así no nos vamos a entender. No está bien que cuestiones todo lo que digo y hago. Simplemente estoy diciendo lo que pienso de ti. ¿Cuál es el problema? ¡Interrumpas! Estoy hablando contigo. Bueno, yo no te quiero escuchar. No. ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Me vas a escuchar! Aunque no quieras, aunque me odies, aunque te resulte insoportable, me vas a escuchar. Y te lo juro, por lo más sagrado que lo vas a hacer. ¿Qué onda, Julie? Te dejé varios mensajes y no me contestaste. ¿A dónde fuiste? Metí la pata. Fui a la casa de Antonio. ¿Qué? Pero te lo tomaste en serio. Yo no te lo dije para que te fueras a meter en su casa. No, tampoco fue así. Me quedé afuera, lo llamé. Pero su hija salió y nos vio besándonos. Viviana. Ay, no, ya me puedo imaginar el escándalo que armó esa estúpida. No te imaginas. Yo quería que me tragara la tierra. Ay, Julie, perdón. Todo fue por mi culpa, perdón. No, la decisión la tomé yo. Hice lo que sentía, la regué. Bueno, ya pasó. Tampoco se va a acabar el mundo por un beso. Eso dices tú. Pero esa niña trapeó el suelo conmigo. Lo peor es que en el fondo tiene razón. ¿Qué va a tener razón esa piojosa, pesada, estúpida, tarada, niñita de papá y mamá? Es una niña mimada, no le hagas caso. ¿Cómo que no? Antonio está lleno de problemas, tiene un hijo mal, su mujer bruja está metida en su casa, bueno, su ex, y ahora su hija no quiere saber nada de él por mi culpa. Está bien, pero no te puedes echar a morir por eso. ¿Ok? Ya. Esto es demasiado para mí. Yo creo que esta relación no va a funcionar. Yo digo que sí. Sí va a funcionar. Vas a ver. ¿Te volviste loco? Primero que nada, no eres mi madre. No eres Dios, no eres mi juez. Eres mi hija y me debes respeto, aunque creas que no lo merezco. Así que no me vuelvas a hablar de este modo. ¿Está claro? En segundo lugar, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Ya me separé de tu mamá. Y no porque yo quisiese, no. Ella así lo quiso. ¿En serio crees que no me afecta lo que le pasa a tu hermano? ¿Que no siento dolor, impotencia al verlo así? Coraje. Coraje es lo que siento por haberme desobedecido, porque este miserable accidente se pudo haber evitado, ¿entendiste? Estoy destruido, hija. No, aquí no puedo mostrar debilidad delante de ustedes. Se supone que yo soy la fortaleza de la familia, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a pasar si yo caigo? Si me desmorono. Esta familia se viene abajo. Javi, tu hermanito se viene abajo.
Yo necesito apoyo. Necesito de Julieta, de sus palabras. Que me diga, no te caigas, tú puedes, levántate. Que me escuche, vamos, que me haga reír 5 minutos. Cuando hablo con ella, ¿sabes? Yo encuentro todo esto. Pero soy humano, hija. Necesito paz, tranquilidad, fuerza. Si no la tengo, entonces voy a fallar. Está bien, pa. Tienes razón en todo lo que estás diciendo. Pero también te pido que entiendas que, pues, me da tristeza. Siento feo verte enamorado de otra mujer que no es mi mamá. ¿Qué es eso? Está bien, lo que sientes es normal. Pero dímelo así. Así, tranquila. No estalles contra mí, por favor. Yo te amo más que a nadie. Y yo a ti, pa. Pero me da mucho coraje. Me dio rabia verte con Julieta o con la que fuere. O sea, toda la vida ha sido mío. Y de mis hermanos y de mi mamá, pero sobre todo mío. ¿Por qué te tengo que compartir ahora? ¿Por qué? Yo no entiendo, pedacito. Lo siento. Yo solo te pido, ponte un poquito en mi lugar. Solo un poquito. Está bien, pa. Te juro que te voy a dejar en paz con el tema de Julieta. Haz lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien, feliz o lo que sea. Solo no me la vuelvas a traer a la casa, porfa. No la quiero ver. ¿Me lo prometes? Acepto, te lo prometo. Perdóname, pa. Te portaste como todo un héroe. Bueno, no hubiera podido sin Lupita. Oye, ya que hablamos de eso, quiero saber si siempre sí vas a aceptar ser mi novia o no. Me pones en un predicamento. Porque Lupita ha demostrado ser muy buena amiga. Y yo no quiero que sufra. Pero, ¿y nuestra felicidad? La vamos a encontrar honrando a los amigos y siendo leales. Yo no podría ser feliz de otra manera. Bueno, ¿y entonces? ¿Sí o no? Te extraño. No sabes cuánto te necesito. Te quiero mucho. Vivi, tú sabes muy bien que... ¿Qué te pasa, amor? ¿No puedes dormir? No, es que me estaba reacomodando. Te quiero. Solo quiero escuchar tu voz. Catalina, ¿qué pasa? Perdóname. Necesitaba llorar un ratito sola. Estoy haciendo todo para no caerme frente a Javi, pero ya no puedo más, te lo juro. Sí, lo sé. Esto es muy difícil para todos. Me acuerdo cuando venía corriendo a nuestra cama. Sí. Parece que lo veo paradito allí en la puerta, queriendo dormir con nosotros porque tenía miedo. Ahora no puede llegar corriendo aunque tenga miedo. Y tú y yo ya no estamos juntos. Ya nada es igual a lo que fue. Marcata, somos sus papás y lo amamos igual o más que antes. Sí. Sé fuerte, no solamente por Javi, sino también por Vivi y por Yayo. ¿Y por ti? Sí, también por mí. Porque tampoco es fácil mantenerme en pie. No te caigas. No te caigas o nos caemos todos. Apóyate en mí. Fui tu mujer tanto tiempo que todavía siento que lo sigo siendo. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas